Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso. Tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En obras preparadas de antemano.
reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. Hoy quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor.
somos el gobierno de Dios, que por todo el mundo se está preparando. Todos a una misma voz, en un mismo pensar, todos como soldados. Somos el gobierno de Dios, que todas las naciones sigue anunciando. Alerta, escuchen sin temor, la trompeta sonando con sonido claro. No he sido escogido, predestinado, está perfeccionado. No he sido elegido, purificado y preparado. Y sabes tú para qué, entiendes tú para qué. Porque somos el gobierno de Dios, que por todo el mundo se está preparando. Todos a una misma voz, con un mismo pensar, todos como soldados. Somos el gobierno de Dios, que todas las naciones sigue anunciando. Alerta, escuchen sin temor, la trompeta sonando con sonido claro. Se ven bien ustedes. Disfrutando la herencia, que es el conocimiento del poder de Dios en nuestras vidas. Dios mismo en cada uno de nosotros. Recuérdense que Dios es ahora el Dios en todo y en todos. Sin intermediarios, sin velos, sino Dios mismo en su naturaleza, espíritu, en nosotros. Y nosotros juntamente con Él, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así que Dios es precioso. Un saludo a la preciosa amada en las naciones, a todos los que se van sumando, donde Dios es el juez de todos y donde estamos disfrutando una herencia, porque no estamos en carne, estamos en espíritu. Así es como estamos nosotros hoy. Tenemos un cuerpo físico, pero no tenemos carne. Tenemos un cuerpo donde está un espíritu, ¿verdad? Pero carne terminó, porque carne y sangre no heredan. Para estar en el reino hay que entrar solo espiritualmente. Y no es un lugar, sino es una posición espiritual en nuestra mente. ¿Verdad que eso es bien importante? Bien, hoy tenemos un tema, yo digo cada vez que estoy aquí, digo un tema precioso, un tema interesante, pero por lo menos hasta hoy, es el más interesante que hay. Es pero espectacular. Lleva por título El Dios invisible. El Dios, no el hombre invisible, sino el Dios invisible. Muy bien. Fíjese, lo primero que hay que ver es que Dios siempre ha sido invisible y siempre será invisible. Por eso dice la Biblia que a Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Qué es jamás? Jamás. Ni lo han visto, ni le van a ver. Pero entonces cualquiera puede decir, pero nosotros lo vimos en Jesús. Sí, pues eso pueden decir, ¿verdad? Algunos dirán, lo vimos en Jesús de Nazaret, ya los pasaditos, ¿verdad? Y otros pueden decir, lo vimos o lo vemos en José Luis. Bueno, lo importante aquí es que Dios se manifestó en carne a través de velos, no para que lo vean, sino para que lo conozcan por medio del conocimiento. Entonces, la idea no era que lo vieran, sino que lo conocieran, ¿verdad? Eso es bien importante. Y eso, ¿cómo lo van a conocer? Se puede conocer a Dios. Fíjese que aún los velos, esto es bien interesante, aún los velos
que Dios utilizó, no lo conocieron. No, perdón, no lo vieron, lo conocieron porque Él les habló, pero no lo vieron. Pero dirán otros por allá, pero mire que Dios se le presentó a Moisés en una zarza ardiendo, ¿sí o no? Pero lo vieron. ¿Qué vieron ahí? Una zarza quemándose, fuego, ¿y qué? Que salía una voz, pero entonces Dios es fuego, no es agua. Dios nunca lo va a ver nadie, nunca. Él lo que hace es utiliza los velos para darle un propósito, para enseñarle al velo, para que el velo comunique el proyecto que Él tiene. Entonces, ya concluyendo esta parte de la introducción, los velos solo son una imagen. Oiga, los velos solo son una imagen que representa a Dios, pero Dios es uno y es invisible. Entonces, Dios se mete en Moisés, ¿y qué es Moisés para el pueblo? Una imagen de Dios, pero no es Dios. Está aquí conmigo. Ahora, cuando habla, es el poder de Dios, es Dios mismo hablando. Pero Él es una imagen para tratar de que los dioses crean en Él, que comiencen a creer en Él, ¿verdad? Igual, de la misma manera, Jesús de Nazaret era una imagen, ¿verdad? Que representaba a Dios. Entonces, esa es la causa de que las imágenes desaparezcan. Ahí ya no está Dios. Entonces, y al hablar de imágenes, bueno, si a Jesucristo no le hicieron una imagen, a Jesús de Nazaret no tienen todos una imagen, ¿verdad? Un montón de imágenes, sí, imágenes por todos lados, va. Pero la imagen era para el tiempo presente. Cuando Él estaba ahí, era una imagen que representaba a Dios. ¿Por qué? Porque tenía un conocimiento, pero ahí no podían ver a Dios. En Él no podían ver a Dios. ¿Sí? Por eso cuando nos decían que José Luis era Dios, nosotros decíamos sí. ¿Por qué? Por el conocimiento. Pero ¿qué decía él? Pero no me miren a mí, porque si me miran a mí van a tropezar. ¿Por qué? Porque esa imagen era una imagen en donde estaba un conocimiento para expresar lo que era Dios y que todos lo conocieran. Está ahí entonces, muy bien. Vamos a ver ejemplos de esto, de por qué los velos tienen que terminar, por qué las imágenes no pueden estar en este tiempo. Oiga, Moisés cuando llegó a la tierra prometida, muere, y Dios le dice a José, ponte a llorar por mi siervo Moisés. No, ¿qué le dijo? Mi siervo Moisés ha muerto. Como quien dice, ya deja de estar llorando, levántate y entra al pueblo, porque tú lo vas a entrar. Está aquí. Entonces, ¿terminó qué? La imagen de Dios, ¿en quién? En Moisés. Terminó. Ya nunca más va a aparecer una vez más esa imagen. Terminó. Y terminó. Y si es imagen, ¿para qué era imagen? Porque traía un conocimiento. Entonces el conocimiento también termina. ¿Cuándo? Cuando termina la imagen. Muy bien, entonces, 2, Jesús de Nazaret dice claramente, a mí ya no me veréis más. ¿Por qué? Porque iba a morir, aunque resucitó, se sentó en los lugares celestiales, está bien, está en los lugares celestiales. Pero ¿qué pasó con Jesús de Nazaret? El velo, ¿qué pasó? Terminó. Ya, eso terminó. ¿Y con él qué? Terminó la doctrina, claro, la doctrina que hizo él en cuanto a la naturaleza humana. Por ejemplo, milagros, prodigios, eso terminó.
rudimentos, ritos, todo eso terminó. Claro, Él dejó un evangelio escrito para que un día en la transformación lo entendiéramos. Pero eso no fue, Él solo habló de cosas espectaculares que nadie pudo entender. Pero las que sí entendieron eran los milagros, los prodigios y todo eso, pero eso terminó, eso ya no hay, terminó. Entonces, 3, Jesucristo hombre. Dice, la gracia no es algo que se pueda predicar mucho tiempo. Tuvo un comienzo, un desarrollo y un fin. A mí ya no me viene nada. ¿Qué quiere decir eso? Que a mí ya no me viene nada, que terminó, y con su muerte terminó la imagen. Primero vino que terminó el conocimiento, que Dios le había puesto ahí, terminó el conocimiento, pero después con su muerte, ¿qué terminó? La imagen. Entonces, muy bien, vamos a avanzar. Ahora sí entremos de lleno al tema. En primera carta a Timoteo, capítulo 3 y verso 16. Muy bien, dice, e indiscutiblemente grande, diga grande, es grande este misterio es grande, el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, el misterio más grande que hay es entender cómo Dios se manifiesta en una naturaleza carnal. Eso es el misterio más grande, ¿verdad? Eso es bien importante. Entonces, Él se manifiesta en una imagen para que la puedan ver, la imagen, pero esa imagen no era Dios mismo. Era una imagen de Dios, pero no era Dios mismo. ¿Traía un conocimiento de Dios? Sí, para ese tiempo, pero no era Dios mismo. Lo que Dios era, lo voy a explicar después. Mire, aún los ángeles son seres espirituales, ¿sí? Y dice aquí, visto de los ángeles, hasta que vieron una imagen de Dios, quiere decir que estaban con Dios y lo miraban. No lo miraban porque Dios no es algo que se pueda ver o tangible, tocar, nada. Entonces ellos disfrutaron cuando esa imagen fue vista de los ángeles, por lo menos vieron la imagen. ¿verdad? Vieron una imagen pero no vieron a Dios. Entonces dice, predicado a los gentiles, o sea que fue predicado al mundo gentil. Aquí está hablando de cuando Dios se manifiesta en Jesucristo, hombre. Entonces, vamos ahora a Romanos 1, Romanos capítulo 1, verso 19 y 20. Dice, porque lo que de Dios se conoce, oiga, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Entonces, ¿qué es lo que se manifestó? Lo que se manifestó fue la carne, pero era algo que comenzaron para que comenzaran a creer en Él. Toda carne, oiga, esto es bien importante, toda carne que representa a Dios es solamente una imagen, no es lo verdadero. O sea, por eso es que es un velo. ¿Para qué es un velo? Para que no miren lo que hay adentro. Dice que Dios se ponía un velo para que no miraran la gloria. ¿verdad? Se ponía un velo. La gloria no la podían ver. A Dios nadie lo puede ver jamás, ¿verdad? Pero era una imagen. Entonces representa a Dios. Los velos tenían el propósito.
de dar a conocer a Dios. Algunos velos a través de señales, de prodigios, y otros a través de la sabiduría. Unos velos iban a manifestar a Dios mediante los milagros y prodigios, y otros velos, como los velos de Jesús de Nazaret y Jesucristo hombre, lo que iban a presentar que era una sabiduría. Entonces, Dios estuvo en los velos mientras estaba el propósito. Cuando el propósito se cumple, los velos desaparecen. Entonces, Dios siempre está en el velo mientras está el propósito. Cuando el propósito de ese velo termina también el velo. Desaparece la imagen y ya no es la imagen de Dios. Esto es bien importante. Entonces, el Dios que está sin velo es el Dios en todo y en todos, ¿verdad? Vamos a Juan en el capítulo 1, versos 17 y 18. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado ¿a qué? A conocer, pero no, ni Él lo conocía, ni Él lo veía. Él lo conocía porque le había dado un conocimiento de Él, pero no lo miraba. Entonces, fíjese, para conocer verdaderamente a Dios, tenían que pasar o terminar las imágenes. Estos tres velos que dice aquí, Moisés, Jesucristo, Jesús de Nazaret y Jesucristo hombre, los tres tenían el propósito de salvar. Por eso es que los menciona aquí. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Entonces, los tres velos traían un conocimiento de salvación. Y efectivamente fuimos salvos por la fe en la doctrina de ellos. O sea, los judíos fueron salvos por la fe en la doctrina de Moisés, ¿verdad? Después los judíos al mismo tiempo, los que estaban en ese tiempo, fueron salvos por la doctrina de Jesús de Nazaret, aunque no la creyeron, pero como la doctrina es la que salva, ¿verdad? Y entonces al conocer la doctrina es salvo, solo que no lo sabe. Y la doctrina de Jesucristo hombre fue la que trajo salvación a quienes, a nosotros. Pero había otros que ni siquiera lo oyeron, ni siquiera creyeron, pero son salvos si son escogidos. ¿Por qué? Porque esa doctrina es para los escogidos. Entonces, es bien importante esto entonces. Bueno, al ser salvos, aparece el conocimiento de la verdad. Conoceréis la verdad y ésta los hará libres. Este conocimiento es dado por Dios mismo. El conocimiento que nos salva solo lo ha dado Dios en la transformación. Ahí es donde verdaderamente nosotros somos salvos. Muy bien, vamos a Hebreos 11. Hebreos en el capítulo 11, versos 24 al 25, y aquí nos va a poner los ejemplos de lo que hemos venido hablando. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, que tenían puesta la mirada en el galardón.
porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, fíjese, Moisés era guiado por Dios, ¿sí? Moisés era llevado por Dios, pero era llevado por un Dios al que no podía ver. Ahí es donde entra la fe, viendo lo que no se ve. O sea, Dios lo guiaba. ¿Quién lo sabía? Él. ¿Y por qué lo sabía? Porque tenía la fe para creer en Moisés. Y los demás, bueno, los demás tenían que tener la fe para seguirlo. Muchas no la tuvieron. Se recuerda que comenzaron cada vez que Moisés decía algo, estos estaban diciendo, ese está mintiendo, ese no puede ser Dios, que no sé, cualquier cosa. Usted se recuerda que se los tragó la tierra para confirmar Dios que estaba en Moisés, ¿sí? Que Moisés era una imagen de él, pero imagen. Es como que un niñito le dice, le haga un dibujo, aquí está mi papá, ese es su papá. No, ese es un dibujo que él hizo. Es una imagen, él hizo una imagen, este es mi papá. Pues por lo menos se imaginan al papá, ¿verdad? Pero nada más. Bueno, entonces vamos a ver. Colosenses 1. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 16. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 16. Y aquí es donde se van a caer todas las imágenes. Dice, Él es, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios ¿qué? Entonces Jesús, aquí está hablando de las dos manifestaciones de Jesús, de Jesucristo. ¿Qué eran las dos manifestaciones de Jesús? Eran imágenes. Todavía no era el poder de Dios manifestado a través de su palabra. Era bueno lo que ellos daban, era la imagen. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él fue el primero de todos, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, miremos bien esto entonces. Jesucristo era únicamente la imagen del Dios invisible. Era una imagen para darse a conocer en dos manifestaciones. La manifestación de Hijo, que daría a conocer las cosas visibles. ¿Qué fue lo que Dios dio a conocer? Lo que el Hijo, Jesucristo, Hijo, Jesús de Nazaret dio a conocer, las cosas visibles. Pero cuando ese mismo Jesús de Nazaret se convertía en Padre, ¿qué era lo que daba a conocer? Las cosas invisibles. Quiere decir, lo que Él hacía eran las cosas visibles. Ahí miraban el poder. Era lo que vio Nicodemo. ¿Se recuerdan que Nicodemo? Nadie podría hacer las cosas que tú haces si no es Dios, ¿verdad? Entonces, él miraba, era lo que él hacía milagros, ¿verdad? Como hijo. Y entonces la imagen era en las cosas visibles. Pero cuando él hablaba, fíjese, una cosa es lo que él hacía y otra cosa lo que él hablaba. Cuando él hablaba, hablaba como padre y entonces hablaba las cosas ¿qué? Invisibles. Eso es lo espectacular aquí. Entonces, estas quedaron escritas. Porque quedaron escritas, pero ¿quién las entendía? Si todo esto no se sabe, mire, la gente, lo que pasa es que usted y yo, como estamos escuchando al Dios vivo, ¿para qué no lo va a estar dando? ¿Entendamos? No, ahora a nosotros se nos hace fácil, así pues, ¿verdad? Ahora decimos, si eso era bien fácil, así pues, pero nos ha llevado hasta hoy, el séptimo año, vamos en el séptimo año. ¿Verdad? Entonces, si no llega la transformación, todas estas cosas no se hubieran entendido. Porque usted ve que hasta el día de hoy
hasta el día de hoy, lo que todos alaban es la imagen. A excepción de nosotros, pues. Que nosotros ya no estamos alabando imágenes porque terminaron. ¿Fueron buenas? Fueron buenísimas. ¿Terminaron? Terminaron. Entonces, si terminaron, terminaron. Por eso es que Jesús dice en Hebreos, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Por qué dice los rudimentos de la doctrina? Porque hay otra doctrina que es eterna, ¿verdad? Pero que está establecida para que hoy, con la transformación, nos demos cuenta de ella y la entendamos. Si no hubiera quedado eso escrito, no lo entenderíamos, porque tiene que estar escrito para que usted lo vea. Dios le está hablando a través de lo que está escrito, poniéndole él el entendimiento. Eso es lo importante. Entonces, si no llega la transformación, no se pueden entender. Entonces, conclusión, las imágenes tenían que ser quitadas. Si persisten las imágenes, la transformación no ha llegado. ¿Está clarito eso? Si hay imágenes todavía, la transformación no ha llegado. ¿Sí? Entonces, usted ve todas las religiones, ¿verdad? Todas las religiones tienen su imagen. ¿Sí? Tienen su imagen. La gracia, pues tienen su imagen, por eso nosotros ya la quitamos. Mire qué importante eso. Hoy estamos dando eso y sin embargo Dios quitó las imágenes previo. ¿Para qué? Para verlo a Él, para conocerlo a Él. No, aquí no es que nosotros somos imágenes, también no, nosotros somos dioses. Nosotros somos igualitos que Él con el conocimiento de Él. Pero no imágenes, para que usted vea una imagen, no, para que usted vea, entonces va a querer ver el ejemplo suyo. No, aquí su ejemplo no vale, es lo que Dios dice. Entonces, ¿está clarito eso? Las imágenes terminaron, todas las imágenes. Por eso, ¿qué están haciendo por ejemplo, los de Lisbeth con Melquisedec? Las imágenes terminaron y mire, tal y como era esa imagen, así son ellos. ¿Qué es lo que ellos le ponen énfasis al botín, al billete? ¿Por qué? Porque Melquisedec a eso vino, a recoger la siembra. Entonces, vio qué tremendo. Es que eso es terrible. Va, y los otros por otro lado, ¿qué están viendo? La imagen. ¿Y la imagen qué pasó con ella? Terminaron. Ya no hay imágenes. ¿Por qué? Porque el propósito de esa imagen terminó. El de Jesús terminó. Él cumplió a cabalidad. Jesús de Nazaret cumplió a cabalidad todo lo que se le dijo. Y lo cumplió, murió y resucitó. Y punto. Ese era lo que él tenía que hacer. Jesucristo, hombre, viene, da todo lo que Dios le dice, es obediente a todo. ¿Y qué pasa? Esa obediencia lo mató, claro. ¿Por qué? Porque tenía que morir para presentar. Oiga, cuando Jesucristo, hombre, muere, Él presenta al Dios y Padre, al Dios invisible, al único y sabio Dios, al creador del cielo y de la tierra, al todo lo visible y lo invisible, al Dios todopoderoso. A ese es el que Él presenta. Y entonces, Él, si estuviera vivo en su imagen, en la imagen, lo primero que hubiera dicho es, qué bueno que pudieron ver ustedes el cambio que venía. Eso hubiera dicho. Pero eso no, eso se dio el cambio, la transformación, se cambió de forma, cambió la doctrina. Y nosotros aquí estamos, en un abrir y cerrar de ojos, la doctrina cambió y vimos todo esto. Los demás todavía no. ¿Por qué? Porque tienen una imagen.
que es la que los guía. Segunda carta a los Corintios 4, 13 al 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 13 al 18. Y esto es bien importante lo que viene ahorita. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. ¿Ah? Teniendo el mismo espíritu de fe. Fíjese, aquí tenemos que notar esto. Es bien importante, porque entonces vienen otros. Por ejemplo, nosotros dijimos hace un tiempo que la fe terminó. Así lo dijimos, ¿o no? ¿Verdad? Y no estábamos mintiendo, pero estábamos hablando de la fe de la gracia. Esa terminó. Pero después dijimos que hay una fe, siempre hay una fe. Y entonces muchos, entonces aquí estos se están contradiciendo. Estos están, no, ya no existe la fe. Entonces lo que dice aquí es, pero teniendo el mismo, ¿qué? Entonces la fe es ¿qué? Un espíritu. ¿Y los espíritus mueren pues? El espíritu es eterno, el espíritu no muere. Quiere decir que la forma de creer es mediante la fe. Solo lo que cambió fue la forma. Transformación es cambio de forma. Seguimos creyendo por fe, pero en otra gloria, en otra sabiduría. Sabiduría y conocimiento es espíritu. Es lo mismo, el Espíritu Santo, el espíritu de sabiduría que estaba ya en la gracia. Y ahora el espíritu de fe, claro que hay un espíritu de fe que nos hace creer lo que estamos oyendo. Y es porque estamos ahora conociendo realmente todo lo de Dios. Entonces dice, ese espíritu de fe tiene que ir pegadito a lo que está. Por eso es que si nosotros no predicamos lo que está escrito, entonces usted no crea. Pero si le estamos mostrando aquí, ¿qué va a decir? ¿O qué van a decir por las naciones? ¿O qué van a decir los demás? Sería necedad. Por eso dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino se envanecieron. Se endureció su corazón. Y eso es lo que tiene que evitar todos los dioses que son escogidos de Dios. Dios quiere que tú conozcas esto y estés feliz y que entres a la herencia. Pero para eso tienes que dejar tu mentecita, tu necio corazón, tu corazón ignorante y escuchar al Dios vivo. Eso es lo sencillo, esto es sencillito. En base a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. También nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Claro, Pablo está hablando de una fe en creer y hablar. Llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Verdad? El que creía tenía que ¿qué? Hablar las cosas que no son como que fuesen. Pero como cambió el pacto. ¿Y cómo sé yo que cambió el pacto? Bueno, pues porque ahí no había habido transformación, que es lo mismo que resucitar. Aquí no había resucitado. Pablo está hablando de lo que conoce. ¿Y qué es lo que conoce? La gracia. Creí, por lo cual hablé. Esa es la venida desde Abraham. Llamaba las cosas que no son como si fuesen. Así se vivía y era correcta esa forma de fe. Y era espiritual, claro. Era un espíritu, la fe es un espíritu. Ahora oiga el verso 14, y es que aquí es donde está el corte. Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. No dice nos resucitó.
Dice, nos resucitará. Quiere decir que Pablo está hablando sin resurrección. Está hablando en muerte. ¿Está aquí conmigo? Pues eso es bien importante. Por eso él está explicando la fe que había en aquel tiempo. Pero dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Va a haber un tiempo en donde va a cambiar la fe, donde va a cambiar la doctrina y la fe va a ser en base a otro conocimiento. Cuando resucita Jesucristo hombre, cuando resucita en espíritu, entonces ocurre la resurrección de todos, porque Él muere, y si Él murió todos morimos, pero si Él resucitó todos resucitamos juntamente con Él, sentados en lugares celestiales. Entonces ahora la fe es otro espíritu de conocimiento en otra gloria, ¿verdad? Está claro ahí. Pero todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, hablando Pablo en el tiempo que él está, por medio de muchos la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, aunque este cuerpo, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y aquí está otra clave importante. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces fíjese, hasta donde Pablo está, hasta donde Jesucristo hombre está, las cosas eran ¿qué? Temporales. Era temporales, eso no era eterno, eran temporales. Con la muerte de Jesucristo hombre, entonces entran las cosas eternas, las que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Ve todo el proceso aquí. Entonces, ¿para qué va a necesitar usted un velo cuando usted está en presencia del Dios vivo, dándole el conocimiento de la verdad? Le ha dado la fe para creer en Él, para que reciba la herencia, para que disfrute el reino. ¿Para qué puede volver usted a querer un velo, una imagen? Claro que nosotros creímos que esa imagen iba a ser la eterna. Eso creímos en aquel tiempo. Y los que estaban con Jesús, ¿qué creyeron? También. Y los que estaban con Moisés, también. ¿Quién le decía a alguien, uno que verdaderamente creía que Moisés no estaba en lo correcto? No, todos han sido tremendos y verdaderas imágenes de Dios, imágenes. Ahora, cuando la imagen termina, viene Dios y luego el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre y Él sea todo en todos. Terminan los velos de Dios. Y si usted se recuerda, Jesucristo hombre dijo esto bien clarito. No sé si se recuerdan. Dice que Él tuvo un encuentro con Jesús de Nazaret. Y esto va a ser para terminar y dejar zanjado esto de una vez. Dice que Él tuvo un encuentro con Jesús de Nazaret y le preguntó, ¿quién es el Señor? ¿Tú, hablando de Jesucristo hombre, o yo? Hablando de Jesús de Nazaret y hablando de Él. ¿Tú o yo? Ninguno, le dice. Dios no puede ser carne. Entonces dice, ni Melquisedec, dice después,
Oigan los dioses que están con Lisbeth. Ni Melquisedec, ni tú, ni yo. Ni Melquisedec, ni Moisés, ni tú, ni yo. ¿Qué entiende usted por eso, Dios? ¿Ah? ¿Qué entiende usted por eso? Ni Melquisedec. Quiere decir que todo el que esté proclamando a Melquisedec anda más perdido que la hija de la Llorona. Y la Llorona era un cuento de aquí, una fábula que decían de una mujer que lloraba aquí para los de afuera, ¿verdad? Entonces, mire, ni Melquisedec, ni tú, Jesús de Nazaret, ni yo, Jesucristo hombre. Dios no puede ser carne. Dios usa una carne para manifestar su gloria a través de la predicación. Pero Él no puede ser carne. Entonces, ¿qué tiene que pasar con los velos? ¿Qué tiene que pasar con la carne? ¿Qué tiene que pasar con las imágenes? Tiene que terminar. Y con ellos, su doctrina. Porque entonces tuviéramos dos. Por ejemplo, si yo les vengo y les digo, oremos, hermanos, todos que estamos, ¿va? ¿Quién era el que oraba? Jesús de Nazaret oraba. Ese estaba hincado ahí y todo, ¿va? Mire, mire, hay ejemplos claros. ¿Acaso que en el monte de la transfiguración vieron a Dios? Ahí lo que vieron una luz y con esa luz se quedaron fascinados. Vimos una luz. Y eso es lo que pasa aquí. Luego hacen imágenes de todo. Que si el volcán dejó una es lo que quieren ver. ¿Necesitan imágenes para vivir? No. Nosotros tenemos el conocimiento del Dios vivo. Así es, Dios es precioso. Ese es el consejo